Hola, soy Franz. En este video les voy a mostrar un ejemplo de cómo pueden realizar sus proyectos finales, pero básicamente la idea de este video es de que he tenido muchas personas que ayer me han mostrado proyectos bien interesantes, han realizado el diseño de clases, pero tenían muchas dudas acerca de qué cosa se pone en qué lugar, por ejemplo, en el diagrama de clases. Otro problema con el que se han tropezado los estudiantes es de que una vez que ya tenía el diagrama de clases, ¿dónde empiezo a programar? ¿Qué es lo primero que hago cuando voy a programar en Java? Entonces, ahora quiero darles algunas recomendaciones en base a los problemas que he encontrado con algunos estudiantes. ¿Ok? Para comenzar, quiero mostrarles algunos errores que he visto a nivel de programación. Por ejemplo, el error más común es empezar a abusar del mismo nombre en todo lado. Por ejemplo, aquí tengo un fragmento de código, ¿no? Y si es que resalto un poco algunas palabritas, por ejemplo, vamos a notar que la palabra matriz la tengo como nombre de clase, por ejemplo, la tengo como atributo, también la tengo como método. Entonces, lo que está ocurriendo realmente es, se está diciendo que se tiene la clase matriz, ahí está el nombre de la clase, el atributo matriz, y además tengo un método que se llama matriz. Entonces este abuso con el mismo nombre lo que causa es confusión en el estudiante. No es que Java vaya a confundirse, para Java es muy claro cuál es el nombre de la clase. En este caso el nombre de la clase comienza con M mayúscula. El nombre del atributo comienza con M minúscula y el nombre del método efectivamente es matriz, pero tiene paréntesis. Entonces esta es de acá, esta parte de acá es la parte del método. Entonces Java probablemente no va a tener ninguna confusión, no hay ningún problema con eso. Sin embargo, el estudiante va a confundirse con su propio código por empezar a utilizar el mismo nombre repetidas veces. Entonces traten de no utilizar tanto ese mismo nombre en todo lado. Por eso es que es importante crear un diagrama de clases para tener muy claro qué es qué cosa. ¿Ok? Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, para llegar a ese punto del diagrama de clases, me he inventado un juego que le he llamado puntaje mayor con dados. ¿Cómo funciona este puntaje mayor con dados? Entonces, es un ejemplito que vamos a modelar con la programación orientada a objetos para Java. Y básicamente aquí está la secuencia de pasos que describen cómo se juega puntaje mayor con dados. Bien, el primer paso es de que un jugador busca sacar la mayor cantidad de números iguales, eso con dados. Entonces el jugador busca sacar la mayor cantidad de números iguales. Como tiene dados, va a usar 5 dados para lanzar los 5 dados. Los lanza. Después de que los lanza, el jugador tiene un segundo lanzamiento y puede lanzar los dados que el jugador desee. O sea, puede meter los 5 dados si lo desea, o si no, puede meter los que necesite, tal vez 2, tal vez 3, depende de qué haya sacado en su primer lanzamiento. Después de que haga el segundo lanzamiento, el jugador ya no tiene más opciones, solamente tenía un primer lanzamiento. Después del primer lanzamiento metía los dados que quería, un segundo lanzamiento con los dados, y de ahí ya no puede seguir lanzando. ¿Qué se hace ahora? Ahora lo que tiene que hacer es sumar los dados mayores y ver cuál es la cantidad que produce esa sumatoria. ¿Ok? En caso de que tenga dados distintos, pues él debería elegir la mayor cantidad de dados que tenga y, bueno, hacer la suma de esos dados. No es que se puede voltear en este juego. Yo estoy poniendo como condición de que no se pueden voltear los dados, entonces tienes simplemente 2 lanzamientos y sumas la mayor cantidad de dados que tengas. No hay tampoco esto de armar figuras como por ejemplo escalera, full o póker de algunos juegos. Es un juego muy simple este de puntaje mayor con dados. Ok, una vez que el jugador 1 ha pasado por el paso 1, 2, 3, 4, 5, ya le toca a otro jugador jugar, porque normalmente un jugador va a jugar contra otros jugadores o tal vez contra la computadora. Pero en este caso va a jugar contra otros jugadores, entonces el jugador número 2 lo que va a tener que hacer es ir al paso 1, va a buscar sacar la mayor cantidad de dados iguales,
Luego va a lanzar los 5 dados en su primer lanzamiento. En el segundo lanzamiento va a guardar los que necesite y los lanza. Y así se van a repetir los pasos del 1 al 5. Si hubiera un tercer jugador, pues el tercer jugador vuelve a repetir el paso 1, 2, 3, 4, 5. Y lo mismo con todos los jugadores que participan en este juego elemental. Ok, si estas son las reglas del juego, entonces lo que vamos a hacer es modelar básicamente ese juego. Pero primero entendamos bien qué es lo que está pasando para este juego. Veamos, aquí hay un lanzamiento de dados y Miguel, que es el primer jugador, después de haber lanzado los dados ha sacado 1, 2, 3, 3 y 2. Entonces Miguel se da cuenta que los dados más altos que tiene son, por ejemplo, los números 3 y los números 1 y 2 son números más bajos. Por ende, él decide guardar el número 1, el número 2 y el número 2 también para su segundo lanzamiento. Ahora va a hacer su segundo lanzamiento. Entonces, los guardó los dados y ahora sí realiza su segundo lanzamiento. El segundo lanzamiento le ha salido 4, 3 y 1. Entonces, Miguel se está dando cuenta que el dado más alto que tiene es 4, pero solamente tiene un 4. Entonces no le conviene. Sin embargo, se da cuenta que tiene 3 dados con el número 3. Entonces, si suma esos 3 dados, va a tener 9. Y bueno, el dado que salió con 1 es el puntaje más bajo que tiene. Entonces, en total, él tiene como opciones 4, que no es muy alto, 1, que no es para nada alto, y tiene 9, que es la suma de los dados número 3. Entonces, como ya lanzó, hizo su segundo lanzamiento, ya terminó de jugar en esta ronda y le toca a la siguiente persona. Digamos que la siguiente persona es Karina, entonces le toca jugar a Karina y Karina va a repetir otra vez los pasos de meter todos los dados, hacer su primer lanzamiento. Después del primer lanzamiento va a guardar los dados que no le convengan y va a hacer un segundo lanzamiento. Después del segundo lanzamiento tendrá que sumar la mayor cantidad de dados que tenga del número más alto y va a intentar superar a Miguel. Esto debería repetirse y repetirse y repetirse hasta que jueguen todos los jugadores. Y eso sería una ronda donde han jugado todos los jugadores. ¿Ok? Podría ser que el juego implemente más rondas, por ejemplo, digamos 5 rondas, y después de 5 rondas se sume para ver cuántos puntos ha obtenido cada jugador en total, por ejemplo. ¿Ok? Bien, en base a esas reglas y esta demostración, vamos a hacer el diagrama de clases. Muy bien, es importante tener un dado. El dado tiene básicamente un número, 5, 6, 2, ¿no? Y aquí hay un atributo más, que es volver a lanzar. ¿Por qué? Porque los dados que diga sí, quiero volver a lanzar, solamente esos dados van a tener que volver a lanzarse nuevamente. Ahí van a haber algunos dados que se diga no, no quiero volver a lanzarlo, entonces esos dados se quedan en la mesa. Entonces si dijera es false que quiero volver a lanzar, pues significa que el dado se queda en la mesa. Pero si digo es true que quiero volver a lanzar, es verdad que quiero volver a lanzar, entonces el dado se recoge de la mesa, se lo pone en el cubilete y se lo vuelve a lanzar nuevamente. Eso sería con respecto a los atributos. Luego, si vemos la parte de los métodos, tenemos el constructor del dado. Vamos a ver qué se puede hacer con el constructor. Como tenemos dos atributos y uno de los atributos es número, pues vamos a tener setNúmero y getNúmero. Ok, ¿por qué es importante tener setters y getters? Porque los atributos deberían ser privados y si son privados solamente se van a poder utilizar dentro de esta clase. Cuando tenemos setters y getters que son públicos, estos setters y getters permiten acceder a los atributos. El set me permite meter un dato dentro del atributo y el get me permite obtener el dato que está dentro del atributo. Pero ¿para qué nos sirven estos setters y getters? Estos setters y getters van a servir básicamente para poder comunicarse con otras clases. Porque pensemos que este juego no solamente tiene dados, sino también tiene jugadores y también hay que pensar cómo registrar a los jugadores y hay rondas para los jugadores y todo eso. Entonces, esta clase va a tener que trabajar con otras clases más porque eso es lo que habla el divide y vencerás. Divide y vencerás se refiere básicamente a
Dividir un gran problema, que es el problema de hacer este juego, en problemas más chicos, más simples, más manejables. Entonces, parte de la división del problema en subproblemas es dividirlo en clases. Inclusive dentro de una clase también hacemos subdivisiones cuando tenemos los métodos, y los métodos hacen trabajos específicos, muy específicos, en este caso los setters y getters. Así como tenía el atributo número y tengo el atributo volver a lanzar, pues vamos a tener entonces un método set volver a lanzar y un método get volver a lanzar. Finalmente, tal vez me interesa mostrar el dado para ver qué es lo que saqué cuando hice el lanzamiento del dado, ¿no? Entonces, eso es con respecto a dado. Bien, habíamos dicho que además de los dados hay los jugadores. Entonces vamos a tener una clase jugador. Aquí está la clase jugador, que básicamente me interesan algunas cosas del jugador. Por ejemplo, este jugador tiene un nombre. Teníamos a Miguel, por ejemplo, o teníamos a Karina. Son jugadores. Me interesa registrar sus nombres. Podría aprovechar sus nombres para decir Juan o Miguel te toca jugar, Karina te toca jugar, no sé, Juan te toca jugar, Roberto te toca jugar, Ana te toca jugar. Entonces, para eso es el nombre, ¿sí? Tal vez inclusive al final del juego podría decir Miguel, tú has ganado todo el juego. Entonces el juego te está informando quién ha sido el jugador ganador. Pero para eso necesito almacenar los nombres de los jugadores. Otra cosa que me interesa registrar son los puntos de los jugadores, porque por ejemplo en el caso de Miguel, Miguel lanzó 3 dados número 3. Entonces sus puntos hasta ahora son 9 puntos, ¿no? 3 por 3 son 9, entonces él ha obtenido 9 puntos. Pero puede ser que, digamos, Karina juegue y Karina obtenga, por decirles, 15 puntos. Es una probabilidad, podría haber sacado 5 dados de 5. Perdón, 3 dados de 5, ¿no? La mayor cantidad de dados de lo mismo. Entonces, ahí tenemos nombre y puntos que me interesa. Luego tenemos el constructor. Vamos a ver qué se podría hacer en el constructor. Luego tenemos los setters y getters para poder acceder a los atributos, y también tiene un método mostrar, porque en algún momento me interesa tal vez mostrar el nombre del jugador o los puntos que ha obtenido el jugador. Tal vez se puede hacer una tabla con los nombres y los puntajes que ha obtenido cada uno de los jugadores. Ok, ya tenemos una segunda clase entonces. Bueno, estas clases se tienen que unir de alguna manera. Entonces la manera de utilizarlas es: yo voy a crear una tercera clase que se llama juego, donde en la clase juego, por ejemplo, tengo el atributo dados. Seguro que el atributo dados ya no es un dado, sino son muchos dados. Y esos dados es un arreglo de objetos de tipo dado. O el objeto jugadores, que es un arreglo. Es un arreglo con la cantidad de jugadores que hay en el juego. Por ejemplo, seguro el arreglo debe ser directamente de jugadores como Miguel, o Karina, o Juan, ¿no? Entonces, 3 jugadores, por ejemplo, ¿sí? Ok, ahora, ¿cuáles son los métodos que se aplicarían entre los jugadores y los dados? Por ejemplo, tal vez debería haber un menú de opciones. Entonces, en este menú de opciones vamos a hacer opciones como, por ejemplo, opción 1, tal vez registrar los nombres de los jugadores. Por eso hay un método que se dice registrar jugadores. Me va a permitir meter datos dentro de los jugadores. Luego tal vez en el menú tengamos la opción empezar a jugar, y tal vez en la opción 3 de volver a empezar el juego o volver a registrar nuevos jugadores. Finalmente en el menú tal vez debería haber una opción de salir del juego, ¿no? Porque este juego tiene que repetirse mientras hayan jugadores que si quieran seguir jugando a este juego de mayores números. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos el menú, que probablemente llame a registrar a los jugadores. También en el menú en algún momento tendremos que decir quiero empezar a jugar y llamar a jugar, ¿no? Inicializaciones podría utilizarse, por ejemplo, para inicializar o dar valor inicial a algunos elementos. Por ejemplo, la creación de los dados podría ser, es una posibilidad. Luego, además de eso, tenemos el método primer lanzamiento, porque jugar consta de 2 partes, ¿no? Un primer lanzamiento, luego un segundo lanzamiento,
Y tal vez después de mostrar el primer lanzamiento, el segundo lanzamiento, ya se puede mostrar el puntaje o los puntajes que tienen todos los jugadores, por ejemplo. Entonces son algunas ideas que me vienen directamente para este juego. Puede ser que inicialmente yo tenga este diagrama de clases y luego vaya agregando nuevos métodos porque me son convenientes. Sin embargo, estoy poniendo los métodos y atributos que son más relevantes para el modelado de este juego. Eso se llama abstraer, abstracción. Estamos concentrándonos en los elementos más relevantes para resolver este problema del juego. ¿Ok? Adicionalmente, deberíamos tener una clase más que me permita probar el juego. Y esa clase de prueba va a tener un main. Entonces, ok, este sería básicamente el diagrama de clases que vamos a utilizar. Tenemos el dado, pero este es un molde modelo plantilla. Tenemos el jugador, que también es un molde. Tenemos el juego, que es un molde, pero este molde particular está bien bueno porque me permite crear un arreglo de muchos dados y también me permite crear un arreglo de muchos jugadores, porque muchos jugadores van a jugar con muchos dados, ¿sí? Finalmente, este es un modelo todavía, juego, es una plantilla. Pero este modelo, vamos a crear un objeto seguro en main y vamos a poder utilizar ese objeto. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, entonces lo que realmente se utiliza para programar son los objetos. Las clases solamente sirven de moldes, entonces los objetos son los que utilizamos en la programación orientada a objetos. ¿Ok? Ya sabemos que las clases anteriores son los moldes y en base a esos moldes se tienen que crear los objetos. Los objetos van a almacenar datos en los atributos. Esos atributos, esos valores pueden ir cambiando mientras se ejecuta el programa. Ok, luego tenemos esto, los objetos realizan operaciones por medio de los métodos. Algunas de las operaciones se realizan sobre los datos almacenados. O sea, algunas operaciones me permiten modificar los datos. Por ejemplo, un set nombre para el jugador, lo que me va a permitir es cambiar el nombre del jugador. O un get nombre me va a permitir acceder al valor que se haya guardado dentro del nombre del jugador. Y eso es dentro de la misma clase. Sin embargo, la idea es de que esos setters y getters a veces no sirven tanto para la misma clase, sino que sirven mucho para comunicarse con otros objetos de otras clases. Entonces, algunos de los métodos van a servir para comunicarse con otros objetos que están en otras clases. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo empezamos a modelar, a programar? En realidad ya hemos pasado de la parte del modelado a la parte de queremos empezar la parte de programación. Entonces, para empezar la parte de programación, la clase prueba de juego, entonces voy a volver un momentito al diagrama de clases. Es importantísimo el diagrama de clases para saber de qué hablamos. Este es el diagrama de clases. Entonces estoy en la clase prueba de juego. Y la clase prueba de juego tiene un método main. Entonces, ¿qué quiero hacer con ese método main? Básicamente lo que quiero es decirle de la clase juego, esta es la clase juego, quiero crear un objeto que se llama juego con dados. Entonces, de la clase juego, quiero crear un objeto que se llama juego con dados. Muy bien, ya puedo trabajar con este objeto. La siguiente instrucción es juego con dados.menú. Entonces, juego con dados.menú lo que va a hacer es llamar al menú principal y ese menú seguro que me va a decir, a ver, opción 1, puedes registrar a los jugadores. Opción 2, puedes empezar a jugar. Opción 3, puedes salir del juego. Me estoy imaginando un menú muy sencillo, muy elemental. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ya tenemos la primera partecita del menú. Es importante que hagan los menús porque todos los proyectos deberían tener un menú para interactuar con la aplicación, con el programa. Con este juego manejamos básicamente 5 dados. Entonces, en la clase juego, a ver, veamos qué ocurre en la clase juego. Voy a ir a ver el diagrama de clases un segundito. Esta es la clase juego. Fíjense que primero hemos creado un objeto que se llama juego con dados, acá. Y ese juego con dados proviene de la clase juego. Como juego con dados proviene de la clase juego, tenemos un objeto que tiene dados y jugadores. Y tiene estos métodos.
Entonces quisiera ir directamente a la clase juego. Y en la clase juego, fíjense que tengo, por ejemplo, voy a poner primero un atributo que se llama directamente dados. A ver, veamos esto otra vez. En la clase juego tengo un atributo que se llama dados. Primero me voy a concentrar con los dados, ¿ok? Entonces, ahí está el atributo dados. Estoy diciendo, este dados es un objeto que proviene de la clase dado. Proviene de la clase dado. Y no es un dado, son muchos dados. Tengo que decirle en algún momento cuántos dados van a ser. Como este juego trabaja con 5 dados, entonces estoy creando los 5 dados con la palabra reservada new dado y diciéndole son 5 objetos de este tipo. ¿Sí? Bueno, además de eso habíamos dicho que este juego tenía un menú. Ahí está el menú. Todavía no he escrito nada en el menú. Eso va a depender de cada uno de ustedes, del juego que cada uno de ustedes tenga. Pero veamos, ¿qué otras cosas podríamos utilizar además de el menú? A ver, entonces habíamos dicho que esta instrucción solamente indica que vamos a tener 5 objetos de tipo dado. 5 objetos de tipo dado, muchos dados, ¿no? Cosas interesantes. Cuando nosotros usamos la palabra especial new, efectivamente en la memoria se reservan 1, 2, 3, 4, 5 espacios para esos objetos de tipo dado. Pero por si acaso un error común es ya querer empezar a utilizar los dados. No se olviden que básicamente para crear arreglos de objetos teníamos 3 pasos. El paso 1 era crear el arreglo de objetos. El paso 2 era construir cada uno de los elementos del arreglo. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a construir cada objeto dentro del arreglo. Ese es el paso 2. ¿Por qué? Porque cuando hemos hecho la línea anterior, hemos utilizado la línea anterior que es básicamente esta, ¿no? Decirle dados, es un arreglo de muchos dados. Y son 5 dados. Entonces se han reservado efectivamente en la memoria 1, 2, 3, 4, 5 espacios, pero aún no se han construido esos objetos. Solamente se han reservado los espacios para decir aquí va a haber alguien. Ahora para construir esos objetos, que por el momento están en null, ¿sí?, es necesario llamar al constructor. Entonces ese constructor tal vez podría ser llamado desde el método inicializaciones que está en la clase juego. ¿Ok? Entonces puedo construir cada uno de los objetos de esta manera. Le puedo decir sobre dados subceros, quiero crear un nuevo dado, estoy llamando al constructor de dado. ¿Qué hace el constructor? Puedo aprovechar de pasarle directamente los argumentos estos que van a llegar al otro lado como parámetros y esos parámetros van a hacer que se guarde el número 1 dentro de dado, que se guarde dentro de volver a lanzar false. Entonces significa que tengo el dado 1 y por el momento no quiero volver a lanzarlo. Es falso que lo quiero volver a lanzar. Hice eso para el primer dado que se llama dado 1. Bueno, pues o sea, puedo hacer lo mismo para el otro dado, ¿no? También quiero que sea 1 y tenga false, que tenga 1 y false. Entonces, ahorita los 5 dados ya han sido construidos. Sin embargo, todos tienen el número 1. Si uno quiere, podría ponerle 1, 2, 3, 4, 5, no hay ningún problema. Solamente la parte importante de esta construcción es llamar al constructor y tal vez aprovechar de llamar al constructor de pasarle algunos argumentos, que esos argumentos se van a recibir al otro lado como parámetros y esos parámetros se van a almacenar dentro del objeto, para que el objeto no esté en null, ya esté vacío, ya esté creado y esté con datos. Ok, con eso vamos a ver qué es lo que hemos creado realmente. Como tenemos un arreglo de objetos, una opción es poder utilizar una estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque hace un momento tuve que hacer la creación de los dados un dado a la vez. No quiero ni pensar si es que hubiera tenido, por ejemplo, 30 dados para un juego, no sé, un juego de Magic, por ejemplo. Tal vez tiene muchos dados y tengo que crear cada uno de los dados. Entonces, si tengo demasiados dados, no puedo darme el lujo de estar escribiendo un dado a la vez por una instrucción. Tal vez puedo utilizar una estructura repetitiva y en la estructura repetitiva directamente le voy a decir, ok, quiero repetir desde I0 hasta la cantidad de dados que tenga.
¿Cuál es lo que hay que repetir? Le voy a decir a dado sub i, como dado sub i comienza en 0, entonces a dado sub 0 quiero construirlo. Próxima vez i va a ser 1, entonces 1 es menor que 5, entonces dado sub 1 va a ser construido, 2 es menor que 5, dado sub 2 es construido, dado sub 3 es construido, dado sub 4 es construido. Entonces, todas las instrucciones anteriores, estas de 0, 1, 2, 3, 4, han sido resumidos con una estructura repetitiva para no tener que programarlo uno a uno. Ok, acabamos de hacer esto de los dados. Entonces, con esto, después de haber pasado por el paso 1 y paso 2, ahora sí ya se han construido. Hace un momento teníamos directamente la reserva de los espacios, pero al hacer new, se ha creado el objeto. Luego, en la siguiente posición teníamos reservada esa posición, pero al hacer new sobre esa posición, hemos creado el objeto. Lo mismo ha ocurrido con los dados 2, 3 y 4. No solamente se han reservado los espacios, sino también se han construido los objetos para cada uno de los espacios del arreglo. Cosas interesantes, como a todos les hemos enviado el número 1 y false, pues cada objeto tiene el número 1 y false, ¿sí? Cuando el jugador haga un lanzamiento, ¿no? Lanzar el dado, lo que va a pasar es directamente este número, puede ser que salga un número al azar entre 1 y 6, por decirles 3, este 2, este 4 y este 3. Entonces me conviene quedarme con los números 3. Pero así sé qué dado está guardando qué valores. 3, 3, 4, 6 y 3. Entonces, ¿ok? Vamos a lo siguiente. Así como hemos modelado la parte de los dados, también me interesa modelar los jugadores. ¿Ok? Entonces, dentro de la clase juego, voy a ir a ver un momento el mapa que tenía. Este es el mapa. Tenemos la clase jugador, pero quiero hablar de la clase juego, porque en la clase juego vamos a tener muchos jugadores. Y tenemos el menú, y veamos qué se podría hacer entonces en esa parte. ¿Ok? Entonces, en la clase juego, ya habíamos hablado acerca de los atributos de dados, sabíamos que eran 5 dados, pero cuando hablamos de los jugadores, no sabemos cuántos jugadores van a haber. O sea, podría ser que se hayan registrado, por ejemplo, 3 jugadores y van a jugar 3 jugadores como Miguel, Karina y Carlos. Sin embargo, si se registran 10 jugadores, pues obviamente tenemos a Miguel, Karina, Carlos, Roberto, Franz, Carla, Ana y así varios jugadores, ¿no? Entonces, por el momento yo no sé cuántos jugadores hay, entonces no es necesario construirlo inicialmente el arreglo. Solamente hay que decir, voy a tener un arreglo de muchos de tipo jugador, y se va a llamar jugadores, pero aún no sé cuántas personas se van a registrar. ¿Se puede hacer esto? Claro que sí, se puede hacer esto. Entonces vamos al siguiente paso. El paso 1 es decir, ok, voy a tener muchos jugadores, bien, pero en algún momento vamos a tener que solicitar y de saber cuántos jugadores hay, y cuánto sabemos cuál es la cantidad de jugadores que hay, entonces podemos utilizar esa cantidad para crear el arreglo de jugadores. Entonces, la primera parte es solamente declarar el arreglo de jugadores, la segunda parte es crear el arreglo de jugadores. Ok, y eso lo vamos a saber cuando solicitemos la cantidad. Por ejemplo, en el registro de jugadores podríamos decir cuántas personas van a jugar. Entonces, en ese momento me introducen la cantidad de jugadores y aprovecho esa cantidad de jugadores para registrarlos y crear en realidad el arreglo de objetos. ¿Ok? Con esta instrucción de acá, no es que hemos construido los objetos, solamente estamos diciendo resérvame esta cantidad de jugadores, resérvame espacio para esta cantidad de jugadores, asumiendo que la cantidad sea 5 que han introducido desde el teclado. ¿Ok? El paso 2 es crear cada uno de los objetos, porque solamente hemos hecho la reserva de los espacios para el arreglo de objetos. No se olviden que cada jugador está en null, está en null, está en null. Eso significa esto, todavía no hay el objeto. No hay ninguno de los objetos. Sí hay espacio para 5 jugadores, pero todavía no los has construido.
Para construirlos necesitamos usar la palabra especial new en cada posición del arreglo. ¿Ok? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un método que se llama registrar jugadores. Ese método efectivamente lo había planeado directamente en el diagrama de clases. Fíjense, dentro de la clase juego tengo registrar jugadores. No solamente tengo el menú, en inicializaciones lo que he hecho es crear los dados, crear el arreglo de dados. En registrar jugadores puedo solicitar la cantidad de jugadores y además de solicitar la cantidad de jugadores, pues puedo crear el arreglo de jugadores. Y ya puedo pedirle su nombre del jugador y ponerle su puntaje, que tal vez inicialmente el puntaje es 0. ¿Ok? Entonces, ya se han reservado los espacios, pero ahora vamos a construir cada uno de los objetos para cada uno de esos espacios. Entonces, ¿cómo sería para construir cada uno de ellos? Lo que sería algo parecido a esto. Entonces usamos un índice i que comience en 0 y que sea menor a la cantidad de jugadores. No sé cuántos habrán puesto directamente, depende de la cantidad. Y básicamente lo que va a hacer es, va a solicitar el nombre del jugador. Ese nombre se está poniendo dentro de un nom. Esto es algo local. Y voy a enviar ese nom al constructor. Fíjense que jugador es el constructor, ¿no? Entonces estoy llamando al constructor y le estoy enviando un nom porque ese nom lo quiero poner dentro de nombre. Le estoy enviando 0 porque ese 0 quiero ponerlo directamente dentro de puntos. Entonces, si me pasa el nombre Miguel y 0, entonces dentro de nombre se va a poner Miguel y dentro de puntos se va a poner 0. Ok, en cosas interesantes, este string podría llamarse nombre y no se va a confundir directamente con este nombre porque este string se conoce solamente dentro del método registrar jugadores. En cambio, este otro string que también se llama nombre solo se conoce dentro de este objeto que proviene de la clase jugador. Entonces, Java no se va a confundir. Lo importante es que ustedes no se confundan, ¿sí? Pueden usar el mismo nombre. Es verdad, pueden usar el mismo nombre, pero no se olviden que básicamente este nom es algo que ha sido creado dentro del for y este for está dentro de registrar jugadores, entonces solo se conoce dentro de registrar jugadores. En cambio, este otro nombre es algo que ha sido creado como parte del objeto que proviene de una clase, entonces solamente se conoce ahí. ¿Ok? Bien, con esta estructura repetitiva estamos creando todos los jugadores y estamos pasándoles sus nombres que hemos leído desde el teclado y el puntaje de 0 porque todavía no han empezado a jugar, así que todos tienen puntaje de 0. Ok, con esa instrucción de los objetos de la lista que teníamos en null, fíjense que todos estaban en null, pues ahora ya se han creado los objetos, ¿no? Tal vez se han leído los nombres desde el teclado y los nombres son Juan, Luis, Ana, Carla, Miguel. Entonces ahí está directamente los dos pasos. El paso 1 que era declarar el arreglo. El paso 2, construir cada objeto dentro del arreglo. Y bueno, pues ya que tenemos los dos pasos creados, hechos, realizados, ya podemos ir al paso 3, que es básicamente empezar a utilizar los elementos del arreglo, ¿sí? Un error común es decir, ok, quiero mostrar el nombre de un jugador, entonces le voy a decir el nombre del jugador es, y quiero elegir jugadores sub 3, ¿sí? Uno espera que me salga el nombre en este momento. No va a salir lastimosamente el nombre, que jugadores sub 3 es Carla, ¿no? ¿Por qué? Porque jugadores sub 3 es todo este objeto. Todo este objeto. No solamente es el nombre del objeto, sino son estos atributos y son también estos métodos. Lo correcto básicamente es pues, decirle directamente, quiero mostrar de jugadores sub 3, todo esto es jugadores sub 3 y utilizo el getter. Entonces, obténme el nombre, lo que haya registrado dentro del nombre. Como Carla estaba dentro del nombre, entonces esto lo que va a hacer es, va a obtener el nombre Carla y eso es lo que va a mostrar en el print line. ¿Ok? Entonces, este es un error común que comete la mayoría y dice, creo que he hecho algo mal, me equivoco en el programa. Si solamente pones el nombre del objeto se refiere a muchas cosas. Entonces, lo que hay que diferenciar es decirle, yo quiero de este objeto obtener el nombre, ¿sí? Veamos otro error común. Otro error común sería que tratar de acceder a un atributo directamente.
por ejemplo, yo quisiera sobre jugadores sub 3, los puntos están en 9. Quiero ponerle 9 dentro de puntos, ¿sí? Porque Carla ha jugado y tal vez ha obtenido 9 puntos, entonces, bueno, el problema es directamente de que no podemos acceder al atributo así. ¿Por qué? Porque estos atributos son privados y esta línea seguro la estamos ejecutando desde otra clase. Entonces, cuando queremos acceder desde otra clase a un atributo que es privado, no nos va a permitir. La manera de acceder al atributo y modificarlo es básicamente decirle, yo quiero sobre jugadores sub 3, este es jugadores sub 3, muy bien, quiero set puntos. Set me permite modificar el contenido directamente de un atributo y decirle, quiero cambiar los puntos a 9. Entonces va a cambiar tal vez los puntos a 9. ¿Ok? Eso es este video. Espero que les haya servido para entender cómo se habla acerca de las reglas de un juego. En base a esas reglas se puede hacer un modelado de clases. Es importantísimo el modelado de clases para saber qué atributos van a estar en qué clase, qué métodos van a estar en qué clase y cómo interactúan estas clases entre sí. Entonces ahora ya se puede empezar a programar. Si es necesario, vuelvan a ver este video las veces que sea necesario. ¿Ok? Algunas recomendaciones adicionales son las siguientes. Miren, en la universidad es importantísimo hacer esto. Todos los días uno tiene que estudiar y practicar, porque realmente ese es un superpoder. Entonces, cuando uno va haciendo estas cosas todos los días, inclusive sábados, inclusive domingos, entonces está construyendo, está edificando algo para sí mismo. Uno está creciendo como persona y se está acostumbrando a una metodología de trabajo. Si ustedes se acostumbran a esto en las próximas materias, les garantizo que les va a ir muy bien en la universidad. Eso es lo que no hacen la mayoría de las otras universidades, de trabajar un poco todos los días, y es el secreto para que realmente las cosas vayan bien, no solamente con el estudio, sino después con el trabajo y con las otras actividades que tengan. Muy bien, un tip adicional. Fíjense que varios estudiantes han venido a la universidad y se sentaban en la clase y pensaban que, bueno, pues asistir a la universidad es llegar, sentarse en el aula y eso es. Sin embargo, no. Llegar a la clase, estar de manera presencial en la clase es importante, pero es mucho más importante llegar a la casa y empezar a autoenseñarse. ¿Cómo es esto de autoenseñarse? Volver a leer para comprender bien todos los conceptos teóricos y también empezar a practicar con los ejercicios que ha dado el docente en las materias que están cursando. Si es que esos ejercicios son muy básicos y ustedes sienten que necesitan más o quieren aprender mucho más, pues es el momento de empezar a buscar la información en internet o en libros o consultando al docente inclusive, ¿no? Entonces parte de la autoenseñanza es cuestionarse cosas. Claro, como uno todavía está aprendiendo y no tiene las cosas muy claras, ¿no? El aprendizaje muy claro, puede consultar concretamente al docente y también otras fuentes de información como son libros o por ejemplo internet.